noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor y la misericordia de Dios sobre sus vidas. Bienvenido esta noche a su devocional, Háblame Señor. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora de la noche y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y que hoy el Señor derrame paz y bendición sobre sus vidas. Bienvenido a su devocional, Háblame Señor. Que la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas. Sean bienvenidos a este devocional, Dios les guarde. Un saludo especial de la pastora Merly, gloria al Señor. Un saludo muy especial para cada uno de los miembros de Iglesia Cristiana Espada Cortante que se pueden conectar en esta hora de la noche. Todos los que se conectan desde otra parte del mundo, Dios les bendiga. Bienvenidos a su devocional, Háblame Señor. Aquí les habla su pastor y amigo José Yepes, pastor de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Que por la misericordia del Señor, hoy estamos una vez más acá con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ricas bendiciones y abundantes bendiciones para su vida, para su familia, para su casa. Sean bienvenidos a este devocional. Háblame Señor, aquí estamos una vez más. Vamos a tener una palabra de oración para estar saludando a cada uno de los hermanos que llegan a la sintonía y poder estar comenzando esta noche la palabra que tenemos en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Te damos gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Dios, gracias por permitirnos llegar esta noche, poder transmitir, poder salir al aire y que cada uno de mis hermanos, amigos, simpatizantes que se conectan a esta noche, a este devocional, puedan recibir la dirección, puedan recibir la instrucción, puedan recibir la dirección del Padre y que en esta hora ellos puedan, Señor, gozar de un tiempo en tu presencia, con un oído abierto a escuchar tu palabra. Señor, aplicamos tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, de los que estamos conectados, de los que se conectarán en cualquier día a este devocional, para que tú nos guardes, nos cubras con tu sangre preciosa, donde Satanás no tenga poder sobre nuestras vidas. Dios, que tu Espíritu Santo de poder que vive en nuestras vidas, que anhelamos y que deseamos que more permanentemente en nosotros, para que las aguas del Señor crezcan en nuestra vida. Le pedimos en esta hora que se derrame sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada amigo, hermano, sobre toda aquella persona que un día cualquiera conéctese con esta línea y pueda recibir una palabra, que en ese momento esté pasando por momentos difíciles, pueda recibir una palabra que aliente su vida y lo ayude a seguir adelante. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Háblanos, como es el lema de este devocional, háblame Señor. Permite que en esta hora cada quien pueda tener las megas, el internet, todo en plena sintonía para que puedan recibir clara y nítidamente esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones, paz para todos los que están ahí conectaditos, los 7 que ya están ahí conectaditos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas. No se olvida que aquí les saluda su pastor y amigo José Yepes, pastor por la misericordia del Señor. Un saludo ahí para nuestra hermana Marion Joana Arias. Dios te bendiga, Marion. Y ella dice: buenas noches, pastor. Bendiciones, hija, Dios te guarde. Y nuestro hermano evangelista Alberto Martínez dice: buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones, hijo. Dios te guarde grandemente a ti y a tu familia. Y el Señor cumpla su propósito en tu vida. Gracias por estar ahí conectadito al lado de tu amada esposa. Dios te bendiga, Dios te guarde. También está conectadita ahí nuestra hermana Margarita Rosa Charris Ayala, la reina, la sierva de Cristo, la que ha nacido de nuevo, la que Dios llena cada día con su amor y misericordia y cada día se enamora más del Señor. Dios te bendiga, prima, Dios te guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre tu vida y sobre tu casa. Se conecta Antoine Leal, Dios te bendiga. Hola, bendiciones, pastor. Ahí está la mamá, nuestra hermana Vanessa Sarmiento de la Rosa. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Saludo para Antoine, saludo para Abraham de Jesús, saludo para tu amado esposo, para la hermana Osiris, para todos. Hay bendiciones del cielo para ti, para tu vida. Saludos a todos los que se conectan ahí, bendiciones. Nuestra hermana Ismari Velázquez, Dios te bendiga, sierva del Señor. Dios te guarde, bendiciones desde ahí, de Madrid, España. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Buenas noches, pastor, bendiciones. A los que están conectados, reciban un saludo ahí de nuestra hermana Ismari Velázquez, allá desde Madrid, España. Dios te bendiga, hija. Nuestra hermana Margarita Rosa dice: buenas noches, pastores. Bendiciones de lo alto para usted y toda la familia. Igual, prima, Dios te bendiga. Nuestra hermana Liliana Carreño, gloria al Señor. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Saludo para tu amado esposo. Dios te bendiga. Saludo para nuestro oyente fiel número 1, Isaí Vargas Carreño. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Señor y la misericordia del Señor para tu vida, para tu casa. Dios le bendiga, sierva. Gracias por todo. Bendiciones de lo alto. Nuestra hermana Virginia Morales González. Dios te bendiga, Virginia. Saludos para Beli, saludos para tus hijos, nietos y familiares. Gracias por estar ahí conectadita
Acuérdate que Dios tiene bendiciones y sorpresas para tu vida. Nunca dejes de dudar que el Señor tiene planes maravillosos para tu familia. Dios te bendiga y dice buenas noches, bendiciones, bienvenida. Gracias por estar ahí conectadita. Nuestra hermana Ismari dice amén, amén. Marion dice amén. Margarita dice amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ilse Bayuelo Otero, bendiciones, sierva. Dios te guarde, la paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Que las ricas y abundantes bendiciones del Dios Todopoderoso se derramen sobre tu casa y sobre tu familia. Bienvenida a esta transmisión. Que Dios abra tus oídos espirituales para poder oír y entender la palabra del Señor. Nuestra hermana María Martínez dice buenas noches, pastor. Bendiciones, sierva, bienvenida, bienvenida a su devocional Háblame, Señor. Saludos para su hija, para su familia, para todos ahí. Que Dios le bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche. Que el Señor añada bendición a su vida, a su hermosa familia. También se conecta nuestro hermano Sergio García. Dios te bendiga, Sergio, Dios te guarde. La paz y la misericordia sobre tu vida. Él dice buenas noches, pastor. Bendiciones a todos los que se conectan ahí. Nuestra hermana Ilse dice buenas noches, bendiciones. Nuestra hermana Ninfa, gloria al Señor. Dios te bendiga, sierva. La paz y la misericordia y el Señor sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Que el Señor cumpla el deseo y el anhelo de tu corazón. Y ahí dice buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y para todos los presentes. Reciban un saludo de nuestra hermana Ninfa ahí de la nevera, Bogotá. Dios te bendiga. Nuestra hermana Virginia dice amén, amén. Nuestra hermana Cindy Martínez Pozo dice buenas noches, pastor, bendiciones. Saludos para la pastora Merly y para todos ahí. Dios te bendiga. Me saluda a tu abuelita, que Dios te la bendiga, que Dios la guarde, que la recuerdo mucho, que Dios la bendiga y la guarde grandemente. Bendiciones a todos, para tu casa, para tu familia. Nuestra hermana Liliana dice amén, 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 amén. Y nuestra hermana Cindy dice bendiciones, saludos, pastores Merly y José. Dios te bendiga, hija. Gracias por recordarnos, gracias por conectarte, gracias por estar ahí conectaditos, conectaditas. Todos los que están ahí conectados reciban un saludo de la pastora Merly Acuña. Gloria al Señor. De mis hijos, de mi nieta y de todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a la palabra del Señor esta noche. Hoy tuvimos un ayuno bendecido, gloria al Señor. Lo que el Señor esta mañana hizo en el ayuno fue poderoso. Pudimos descansar en su presencia, porque lo que necesitamos es su presencia. Hoy vamos a estudiar un capítulo 8. Vamos a comenzar hoy acá. Y le coloqué como título Dejando a Dios. Claro que eso no es para nosotros, pero desafortunadamente hay casos así. Dejando a Dios. Vamos a leer la palabra. Vamos a hacer una introducción antes de entrar a este capítulo para que usted pueda ver y usted me pueda entender por qué la nación de Israel dejó a Dios. Ya con todo lo que usted ha aprendido del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, de todo lo que el Señor hizo bueno y hermoso en el capítulo 7, después de tener 6 capítulos terribles. Nuestra hermana Elenita Arrieta llega a la transmisión. Buenas noches, Dios te bendiga, sierva, bienvenida. Que el Señor te bendiga. Y creo que también llegó nuestra hermana Lisbeth Sarmiento. Dios te bendiga. Familia Barrio Martínez en sintonía presente. Saludos para tu mami, para todos en tu casa. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Gloria al Señor. Ya usted pudo ver todo lo que yo le he enseñado en estos devocionales de 1 Samuel, 2 Samuel, 3 Samuel, 4, 5. Los capítulos que hemos estudiado hasta el capítulo 6, terrible. Muerte el sacerdote, muertos los hijos del sacerdote, nace un hijo. Dios te bendiga, hermana Lipe, bienvenida, bendiciones para todos. Mueren los hijos, nace un niño marcado para toda la vida con un nombre como Icabod. Samuel, Dios lo levanta, lo coloca como un hombre de un nuevo sacerdocio. La nación de Israel había tenido derrota tras derrota porque su corazón estaba dividido hacia Dios, porque desafortunadamente Israel necesitaba un líder, un hombre que siempre ver, porque desafortunadamente hay personas así, que necesitan ver una persona que los guíe, no aprenden a caminar por su búsqueda y su intimidad con el Señor. Así que la nación de Israel deja mucho para enseñarnos a nosotros. Capítulo 7 que compartimos ayer, en estas 3 noches, 3 noches compartí sobre el capítulo 7, haciendo lo correcto trae la victoria al Señor. Usted pudo ver lo que les enseñé la primera noche y la segunda noche, y la tercera noche, que fue ayer, pude compartir una palabra y declarar una palabra sobre usted, lo que Dios es capaz de hacer cuando el cielo truena a nuestro favor, un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de ver que cuando hacemos las cosas de la manera correcta, la victoria del Señor viene sobre nuestras vidas. Pero algo que me enseña el capítulo 8 a mí es que nuestra vida no puede ser una vida de momentos. Nuestra vida en el Señor no puede ser una vida de situaciones, de circunstancias. Tiene que haber una eternidad en nuestras vidas. Una vida que caminemos en esta tierra, pero que cuando partamos esta tierra nos lleve
a vivir una eternidad con Cristo. No podemos vivir aquí en la tierra una vida común y corriente que cuando muramos no sabemos para dónde vamos a ir. Necesitamos vivir una vida en la tierra que nos aleje del pecado, que nos guarde del mal, que no importa las luchas y las pruebas que tengamos, pero que el día que nos toque partir de esta tierra, sabemos que vamos a ir a los brazos hermosos del Señor Jesucristo. Y este capítulo 8 es terrible, para mí es terrible. Cómo una nación vuelve a dejar a Dios después de vivir 6 capítulos donde no había sacerdote, donde no había ley, donde no había oración, donde no había palabra, no había dirección, la escasez de la palabra de Dios escaseaba, no había visión, y el día que vino visión fue una palabra del profeta para Elí donde lo iba a cortar a él y a su familia, y después vino otra vez la palabra del Señor sobre Samuel cuando Dios lo llamó en el capítulo 3 y le recuerda la palabra que le trajo a Samuel para Elí, que confirmaba la palabra que había traído un día a la vida de Elí. Capítulo 4, aún Elí, sabiendo lo que Dios le dijo, que lo iba a destruir, que iba a acabar con su familia porque él honró a sus hijos más que a él, aún así la nación se va a la guerra, pierde, mueren 4,000, regresan, buscan el arca, la traen como amuleto, vuelven a la guerra, mueren 30,000, muere Elí, muere los hijos de Elí, nace Icabod. Y el capítulo 5 y 6, cómo manejaron la presencia de Dios la nación de los filisteos, todo lo que trajo, la muerte, los tumores, todo lo que hicieron, la ciudad donde el arca tuvo, todos los muertos que hubo, llevaron el arca a Bet-Semes. Los de Bet-Semes se alegraron cuando el arca llegó, pero terminaron abriendo el arca, y cuando abrieron el arca la presencia de Dios salió, mató 50,000, 70 personas, y ellos pidieron a gritos que sacaran el arca de ahí, la llevaron a Kiriat Jearim, y allá edificaron y comenzaron a hacer las cosas bien. Llevaron el arca a la casa de Abinadab, santificaron a Eleazar para que cuidara el arca, y comenzó el proceso de Dios. Comenzó el proceso de Dios a traer la victoria del Señor sobre su vida. Se paró Samuel, que apareció después de 20 años. Del capítulo 3 al capítulo 6 pasaron 20 años. Que no se supo de Samuel en ese 20 años porque el pueblo israelí hizo lo que quiso. Pero Samuel se dedicó a predicar, a llevar la palabra, a restaurar la nación como todos los pastores. Y ahí Samuel aparece en el capítulo 7 y les dice que si se vuelven a Dios de todo corazón, quitan los dioses y preparan su corazón, Dios iba a quitar los filisteos, y Dios los quitó. Celebraron, hubo victoria, el cielo tronó, el Señor le devolvió al pueblo de Israel todo lo que durante 40 años habían perdido. El Señor se los devolvió poderosamente. Dios te bendiga, Carolina, bienvenida. Dios te bendiga, nuestra hermana Naila Bula. Dios te bendiga, sierva del Señor. Bendiciones a todos los que llegan ahí. Nuestra hermana Carolina dice: buenas noches, pastor, bendiciones. Y el capítulo 7 habla de cómo hacer las cosas de la manera correcta, y terminamos en victoria. Ayer gozamos una palabra poderosa. Ayer el pueblo del Señor se gozó, recibió palabra, se alegró. Y vamos a mirar un diagnóstico que estuve investigando y estuve buscando acá sobre la vida de Samuel. Dice aquí en lo que estuve estudiando que Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. Supuestamente los israelitas debían reconocer que Dios era su rey. Había un líder como Samuel que gobernaba, pero el que gobernaba era Dios. Porque Samuel oraba, buscaba la presencia del Señor, el Señor hablaba. Dios te bendiga, Sibelis. Bienvenida a la transmisión. Buenas noches, hija. Samuel oraba, la presencia del Señor venía sobre Samuel, Dios le hablaba a Samuel, Samuel transmitía las leyes al pueblo. Samuel era el líder, de lógica que Samuel gobernaba en la tierra, pero el que gobernaba era Dios, porque el que le hablaba a Samuel era Dios. Era un juez que gobernaba una nación, pero no gobernaba el hombre Samuel, gobernaba el hombre Samuel, pero lleno de la presencia del Señor. En sí, era un juez el que gobernaba en la tierra, pero con mandato divino de Dios. Dios te bendiga, Jefferson Marchena. Dios bendiga tu casa y bendiga tu familia. Supuestamente los israelitas debían reconocer que Dios era su rey, claro. Y los jueces eran simplemente representantes que se encargaban de mantener el orden social según los principios establecidos por la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted ve aquí al pastor José, que trae una palabra, que trae una amonestación, que trae una dirección de la palabra del Señor, pero esa palabra la traigo para ti. Es una palabra que Dios me da en mi búsqueda, en mi comunión con Dios. Busco la palabra, oro, el Señor me da la dirección, cómo quiere que trace la palabra. Yo trazo la palabra de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor me da para que la trace, pero el que le está hablando a usted no soy yo, el que le está hablando es el Espíritu Santo a través de mi vida. Así era Samuel. Samuel hablaba a la nación a través del Espíritu Santo, pero el que gobernaba en la vida de Samuel era Dios, y el que gobernaba en mi vida era Dios. O sea que el rey de nosotros, Iglesia Cristiana Espada Cortante, es Dios, es el Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Nosotros los siervos del Señor somos instrumentos. Entonces el pueblo debía entender que el que gobernaba era Dios a través del juez.
la gente tendía a hacer lo que quería, lo cual lo llevaba a pecar. Yo quiero que usted vaya conmigo a un versículo que está en Jueces 21:25. Jueces capítulo 21:25, para que usted entienda cuál era el panorama espiritual de la nación de Israel. Por tiempos, Dios levantaba jueces para que los gobernaran. Y mientras esos jueces gobernaban, la nación estaba en paz. Pero cuando esos jueces morían, el pueblo de Israel volvía otra vez al cautiverio, volvía al pecado. Por eso le dije ahorita al comenzar, no podemos vivir un evangelio de tiempo. Necesitamos un evangelio de permanencia. Que si por X motivo lo que está pasando en esta pandemia, los pastores no es que desaparecieron, los pastores no fue que se fueron, sino que había estábamos guardados en nuestra casa, pero las redes sociales están funcionando, los WhatsApp están funcionando, las transmisiones están funcionando, los mensajes están funcionando, los textos están funcionando. Quizás no estábamos presentes físicamente en las casas orando, ayunando, porque había una pandemia, nos mandaron a guardar, había una cuarentena, teníamos que someternos a lo que la ley estaba diciendo porque había una pandemia o hay una pandemia y nosotros estamos guardados en nuestras casas, pero no hemos dejado de hacer la obra del Señor. Desde el 4 de abril estamos aquí, solo 15 días no se transmitió el devocional porque falleció mi papá, pero desde el 4 de abril, mayo, junio, julio, el 4 de agosto, vamos a cumplir 5 meses de estar transmitiendo la palabra en la noche. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Vamos a cumplir 5 meses de estar compartiendo la palabra del Señor. Quizás no estamos presentes. Dios le bendiga, hermana Otilia. Quizás no estamos presentes. Bienvenida, hermana Elena. Quizás no estamos presentes, pero hacemos presencia a través de estas redes sociales con una palabra, con un clamor a las 3 de la tarde, con un ayuno los viernes, con 15 días de ayuno. Estamos tratando de que usted no se desconecte totalmente del Señor, porque entonces nos tocaría vivir un tiempo como los jueces, que mientras tenían un pastor que los guiaba. Dios te bendiga, mi hermana Elena, buenas noches, pastor, bendiciones para todos. Otilia dice, Dios le bendiga, pastor, bendiciones a todos los que están ahí conectados. Quiero que entienda que en el periodo de los jueces era así. Mientras Dios levantamos juez como Samuel, como Gedeón, como Yefté, como Sansón, como Débora, como Balac, como Otoniel, esos jueces, si reinaron 20 años, Israel tuvo paz 20 años. Cuando ese rey murió, cuando ese juez murió, la nación se levantó un enemigo, los cautivó, los volvió enemigos, los volvió y los llevó al pecado durante 20, 40 años. Uno de los tiempos más grandes fue el tiempo de los filisteos, que duró oprimiendo a la nación de Israel casi más de 40 años. Entonces el pueblo de Israel, miren lo que dice Jueces capítulo 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Esa es una norma de la persona cuando no tiene una vida espiritual. Mire el diagnóstico de este versículo para que usted se dé cuenta que las cosas que pasaban en la nación de Israel están escritas para que tú no las repitas hoy. Tú que escuchas la palabra, tú que oras, tú que ayunas, tú que buscas al Señor, aunque no tengas un pastor que está permanentemente en tu casa, aunque no tengas un pastor que quizás, porque así como hay iglesias como el pastor José que transmite toda la noche un devocional o transmite una oración, Dios te bendiga, Elmi, o hace un clamor. Hay iglesias que se han desconectado, que no transmiten nada, pero eso no quiere ver que yo no pueda tener mi vida espiritual. De pronto mi pastor no tiene los medios para transmitir, no tiene un celular, no tiene una red social, no tiene cómo transmitir la palabra, pero yo tengo que aprender y se lo he enseñado a usted en estos 5 meses. Usted no puede depender del hombre de Dios, necesita depender de la palabra de Dios. Si en caso tal el pastor no está, usted, siempre le digo, si la oración no sale, usted ora en su casa, usted tiene que tener su altar, aunque usted haga el devocional en la noche conmigo, antes de acostar, ora mañana en la mañana a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, vuelve y se levanta a orar, porque usted tiene que cultivar una vida espiritual como la palabra que compartí esta mañana en el ayuno. Que las aguas de Dios aumenten en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel se acostumbró a ver a los hombres, el pueblo de Israel se acostumbró a ver a los jueces, pero el pueblo de Israel no se acostumbró, buenas noches Jorge Mancilla, Dios te guarde, el pueblo de Israel no se acostumbró a tener una vida devocional. El pueblo de Israel no se acostumbró a tener una vida devocional. El pueblo de Israel no se acostumbró a eso. El pueblo de Israel necesitaba siempre un hombre. Entonces yo le voy a dar un consejo aquí, mi amigo, mi hermano, que está usted conectado. Diga gracias a Dios por el pastor José, úsalo, sigue usándolo, sigue bendiciéndolo, guárdalo. Pero yo no dependo del pastor José, yo dependo de mi vida personal con el Señor. Gracias porque tú lo usas cada noche para que me dé una palabra. Gracias, Señor, bendícelo, ayúdalo, susténtalo, lo que usted quiera, yo lo voy a recibir, gracias. Pero tú no dependes de mí, tú dependes de la palabra que sale de la boca de mí, que es dirigida por Dios. El pueblo de Israel no hizo eso, el pueblo de Israel se acostumbraba que cuando había un juez, caminaba con el Señor. Cuando no había juez,
hacía lo que bien le parecía. Entonces, el diagnóstico espiritual de la nación de Israel está en este versículo. En esos días no había rey en Israel. Ahí lo colocó nuestra hermana Sibeli. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. En aquellos días no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Si tu vida, escucha esto, si tu vida no tiene una vida devocional, pastor, ¿qué es una vida devocional? Una vida devocional es una vida de ayuno, de lectura, de búsqueda del Señor, de comunión con el Señor, de orar, de buscar el rostro del Señor. Ahí tú estás diciendo, mi vida la gobierna el Rey de los cielos. Pero cuando tú no tienes una vida devocional, tú terminas haciendo lo que bien te parece, lo que tú crees que te parece, lo que tú crees que es correcto. Aunque delante de los ojos del Señor no sea correcto, pero si tú crees que es correcto, tú lo vas a hacer. Entonces, Jueces 21-25 está dando un diagnóstico a las personas que no tienen vida devocional, a las personas que caminan viendo al hombre de Dios cuando está, pero cuando no está, hacen lo que bien les parece. Dios te bendiga, Diomeli, Dios te guarde. Ahora, como consecuencia que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, como consecuencia de la desobediencia, a Israel le iba mal. ¿Por qué le iba mal? Porque mientras había un juez que oraba y ayunaba y los dirigía y le daba la palabra del Señor como Samuel, que es lo que vamos a ver, comenzando el capítulo 8, usted se va a dar cuenta de este diagnóstico. Pero usted vea el capítulo 8, versículo 1, se va a dar cuenta del diagnóstico de Israel. Entonces, a consecuencia de que había un hombre de Dios que los guiaba, como pasó en las iglesias hoy en día con esta pandemia, había un pastor que los visitaba, que los oraba, que les ministraba, que estaba pendiente de ellos, que los cuidaba. Pero como los pastores también son humanos, también se enferman, también tienen temor y también tienen que obedecer las leyes, también se guardaron con este protocolo y con esta cuarentena. Muchas personas, como ya no tenían quien les orara, quien los buscaba, comenzaron a hacer lo que bien les parecía, y ese hacer lo que bien les parecía los terminó trayendo el mal sobre su vida. ¿Qué es el mal sobre su vida? Se apartaron, ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan al Señor. ¿Por qué? Porque las personas que siempre hacen su voluntad y se sueltan de Dios va a traer el mal. Y el mal más grande que hay en la vida de una persona es que Dios no esté en su vida. Ese es el mal más grande que una persona puede tener. Que Dios no reine y gobierne su vida. Eso es lo peor que a la persona le puede pasar. Entonces, cuando una persona hace lo que bien le parece, ahí no opera Dios. Y esa persona que hace lo que bien le parece, usted y yo sabemos que a esas personas le termina yendo mal en la vida. Porque donde no está Dios no puede haber nada bueno, nada que dure, nada que perdure. Como consecuencia de su desobediencia, a Israel le iba mal. Cuando llegaban a un estado calamitoso, clamaban a Dios. Dios escuchaba desde los cielos y les enviaba un juez que los libraba de sus enemigos y les enseñaba a vivir como Dios manda. Pero la siguiente generación volvió a olvidarse del orden de Dios, volvían a hacer lo que querían y volvían a caer en desorden y caos. Yo quiero que usted lea conmigo este versículo, esta palabra que le voy a leer, para que usted entienda que nada de lo que yo estoy enseñando son mis palabras, o que yo quiera dominar, o que yo quiera subyugar, o que yo quiera obligarte a ti a vivir una vida que agrade a Dios. No, esa decisión la tomas tú. O yo te puedo decir, esto es malo, esto es así, esto es acá. Yo solamente soy el mentor que te estoy guiando. Pero muchas veces las personas dicen que los pastores desde el púlpito dominan y manejan a las personas. Mira lo que dice la palabra. Yo quiero que leas conmigo Jueces capítulo 2. Te estoy haciendo un diagnóstico. El por qué el capítulo 8 es lo que te voy a enseñar. Para que tú no pienses, o para que las personas no piensen que estoy enseñando esto por enseñarlo. Te voy a enseñar lo que pasó en el capítulo 8 porque era una condición permanente en el pueblo de Israel. Cuando tenía alguien que lo guiaba, caminaba con Dios. Cuando no tenía quien lo guiaba, se iban de cabeza y hacían lo que bien le parecía. Y ya le enseñé que hacer lo que bien le parecía es no dejarse gobernar por el Rey de los cielos, es dejarse gobernar por el alma, por las emociones, por cómo yo quiero vivir mi vida. Y el vivir esa vida así nos vuelve a llevar a la droga, al alcohol, a la esclavitud, al sexo, a la pornografía. Porque si Dios no está, que el Espíritu Santo en nuestra vida es el que controla y es el que nos sujeta y es el que nos guarda de caer nuevamente en tentación. Mi prima hermosa que está conectada ahí, Margarita, que está recién convertida al Señor, se convirtió para el tiempo que mi papá falleció. Cuando yo hablo con ella y cuando ella habla conmigo, ella me dice, primo, mi vida era esto, mi vida era esto, mi vida era esto. Pero yo nunca pensé en la vida que Dios me amara como me amaba. Yo nunca pensé que Dios me quisiera tanto como me quiera. Yo, primo, quiero más de Dios, yo quiero más de Dios, yo me quiero llenar más de Dios. Pero en este caminar con el Señor, el enemigo le ha puesto trampas, pero Dios le ha ayudado a permanecer.
Y yo cuando hablo con ella digo que sea una creyente, que sea que permanezca. No que hoy estás así porque necesito a Dios. Siempre le digo, busca a Dios, ora, llénate de la presencia del Señor, que Él sea lo primero en tu vida. Pero no seas una persona que te vive por tus emociones. Vive porque amas a Dios y quieres permanecer para el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Jueces, capítulo 2. Si no puedo terminar hoy y comenzar en el capítulo 8, pero yo quiero darle un diagnóstico para que usted vea por qué la nación de Israel termina haciendo las cosas que termina haciendo. Lea conmigo capítulo 2 del libro de Jueces, versículo 10 al 19. Vamos a leer para que usted vea el diagnóstico que Dios hizo sobre la nación de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 10, para que usted se dé cuenta que yo no hablo por hablar, sino que todo lo que le estoy enseñando está basado en la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mientras estaba el juez, la nación sirvió bien. Pero cuando murió ese juez, nació una nueva generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho. O sea, los hijos de aquellos que estuvieron con el juez. Esta gente no conocía de Dios. Y como no conocían de Dios, hicieron lo malo. Porque todo el que no conoce a Dios hace lo malo. Y se levantaron los Baales a oprimirlos. Versículo 12. Y como los Baales se levantaron a oprimirlos, el pueblo dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Escuche esto. El que el enemigo subyugara a Israel, el caso de los Baales, el caso de que los Baales vinieran y subyugaran al pueblo de Israel, o sea, Babilonia, subyugara al pueblo de Israel, no era porque el pueblo de Israel tuviera más poder que Dios, sino que era como un castigo de Dios que permitía a Dios por la desobediencia de ellos, porque ellos cuando hacían lo que hacían provocaban a ir al Señor, y el Señor en consecuencia permitía que esos pueblos los oprimieran para que hubiera una manera simplemente de que ellos pudieran clamar a Dios. Es cuando ellos sintieran que el yugo del enemigo era tan fuerte que ellos se iban a acordar de Dios, iban a clamar a Dios, entonces Dios venía y los salvaba, porque el versículo dice, porque adoraron a otros dioses y provocaron a ir a Jehová, entonces Dios los entregaba. Dios te bendiga, Narly, bienvenida. Los entregaba a mano del enemigo. Versículo 13 del capítulo 2 de Jueces, capítulo 2 de los libros de los Jueces, versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaró. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Claro que no podían hacer frente porque ya Dios no peleaba por ellos. Esa nación que quería vivir a su manera y dejaba a Dios, entonces Dios se quitaba y le decía al enemigo, le decía a Baal, le decía a los cananeos, le decía a los filisteos, vayan, Dios te bendiga, Masili, vayan contra el pueblo de Israel. Entonces Dios se quedaba quieto y el pueblo enemigo subyugaba al pueblo de Israel porque provocaron a ir al Señor, y el Señor los entregó en manos de robadores, de salteadores, de sicarios, de matones, y ellos, los enemigos, se enseñoreaban sobre la nación de Israel. Versículo 15, por donde quiera que salían el pueblo de Israel, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Porque cualquier persona que lee esto y no entiende dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan malo con el pueblo de Israel? ¿Por qué la mano de Jehová fue tan mala con el pueblo de Israel? No, Dios era así porque ellos provocaban a ir al Señor. Ahora, usted no piense que ese tiempo de antes es distinto al de hoy. Cuando una persona se suelta de la mano de Dios en este pleno momento, como está embelecido por lo que hace y cómo vive, y vuelve a la droga y vuelve el alcohol y está en su vida, cuando vuelve otra vez a una condición terrible de la que Dios lo sacó de ahí, es que se acuerda que lo único que lo pudo sacar de ahí fue Dios. Pero cuando ya están en el hueco, cuando ya están en el pozo, cuando ya están en el hoyo, porque se les habló, se les advirtió y no entendieron, entonces la nación de Israel clamaba a Dios como hacemos nosotros, aquellos cristianos que un día se apartaron, y clamamos a Dios, y Dios viene otra vez con su amor y su misericordia y nos restaura. Entonces Dios tiene que permitir al enemigo
que se enseñoree de nosotros, que nosotros nos sintamos desamparados para poder buscar la presencia del Señor. Versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El Señor se lo juró. Si ustedes me buscan, yo estaré con ustedes. Si ustedes me dejan, yo los dejaré a ustedes. Si ustedes me buscan, yo los busco. Si ustedes me dejan, yo los dejo. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que lo despojaban. O sea, a pesar de todo, la misericordia de Dios no se aparta, y Dios levantaba un hombre de ayuno, un hombre de oración. Por eso usted debe leerse el libro de los jueces. Léase el libro de los jueces y usted va a aprender y se va a dar cuenta. El libro de los jueces, léaselo. Desde el capítulo 1 hasta donde termina, creo que es el capítulo 13, creo que tiene 13 capítulos. Y usted se va a dar cuenta el círculo vicioso de la nación de Israel. Pecaban, se olvidaban de Dios, clamaban, Dios les respondía, se moría el juez, pecaban, clamaban, Dios les respondía, pecaban, se moría el juez. Era un círculo vicioso. Versículo 16, y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que lo despojaban. Versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mientras estaba este juez que buscaba al Señor, ellos caminaban sabroso porque el Señor les estaba hablando. Como este juez buscaba a Dios, ellos también buscaban a Dios. Pero cuando este juez se moría, otra vez ellos se desconectaban de Dios. Versículo 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían tras y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Está viendo el diagnóstico que le estoy enseñando? Una nación o un pueblo de Israel que tenga una victoria como la que tuvo en el capítulo 7, que el cielo tronó y más nunca vieron a los filisteos, que durante 40 años los oprimió y Dios le devolvió todo lo que les quitó el enemigo. Dios se lo devolvió. Vea, yo en el caso del pueblo de Israel, yo nunca dejaría a Dios. Yo nunca dejaría a Dios. No sé usted, pero yo nunca dejaría a Dios. Porque aunque estuve mal, Él levantó un juez como Samuel. Me llevó a la victoria. Me dijo Samuel, Dios habló a través de Samuel, y arrepiéntanse. El pueblo se arrepintió, quitó los dioses, oraron, ayunaron, buscaron a Dios, sacrificaron un cordero. Los enemigos vinieron, pero Dios tronó y Dios los derribó ese día. Entonces, aquí que estamos viendo, para que usted se dé cuenta, amada iglesia y hermanos que están ahí, la labor que le toca a un pastor. Para que usted se dé cuenta, amada iglesia, usted que está ahí, la función pastoral, lo que nos toca a nosotros como pastores: orar, guiar, restaurar. Levántate, sal de ese camino, deja a esa mujer, no te metas con esa joven. Dios no te ha dicho que te quedes con esa joven. Esa no es la mujer de Dios que Dios tiene para ti. Espérate un momento, órale al Señor, aguántate, cógela con cálmate, cógela suave. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios. Y pastor, es que me gusta y es que me tiene loco, pero cálmate, cógela suave. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a presentársela al Señor. Vamos a durar 6 meses, 7 meses orando. Si esa es la mujer que Dios tiene para ti, te va a esperar, porque es la que Dios escogió para ti. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a decirle: Señor, yo te voy a servir, me voy a llenar de tu presencia. Y cuando tú te llenes, mientras tú buscas al Señor, esa mujer también va a buscar al Señor. Y el día que tú digas: ¿sabe qué? Está orando, quiero que seas mi novia, Dios va a colocar en su corazón amor por ti. Esa joven te va a aceptar y ambos le van a servir al Señor y van a tener un ministerio, y Dios lo va a sacar adelante, porque fueron guiados por Dios, porque esperaron, porque creyeron. Ella oró, tú oraste. Eso es lo que se hace. Pero no es que me gusta y mañana enseguida el besito, y pasado mañana ya se acuestan, y pasado mañana ya el niño, y pasado mañana ni ministerio, ni matrimonio, ni niño. La mujer por allá, los niños por allá, y los niños los crían la abuela, y ella, cada quien arrancan otra relación, buscan otro hombre, buscan otra mujer, otro pelado de otra mujer, otra vez pondrá otra abuela, y así, por no esperar en el Señor. Porque cuando nuestras vidas se manejan de esa manera, vamos a traer el mal sobre nosotros. Y muchos, buenas noches, Pastor Carlos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchos de nosotros hemos vivido eso, que no hemos esperado el tiempo de Dios, no hemos tomado los parámetros correctos, nos hemos apresurado, hemos cometido errores, nos hemos apartado del Señor. Y
y hemos traído sobre nuestra vida terribles cosas, porque se la está hablando una persona que ha pasado esos momentos, que quiere las cosas así. Una vez yo quería tener una moto, cuando estaba recién convertido, quería tener una moto, y tanto fue que hablé con mi patrón. El patrón me sacó una moto y yo feliz con la moto. Tenía, pues, mejor dicho, como Abraham cuando tenía a Ismael, yo andaba contento con esa moto. Una vez iba a cruzar la calle, una camioneta se me parqueó en la mitad del camino y me dijo: ahoríllese que soy policía. Y a mí me dio temor. Y yo aceleré como a 3 cuadras, había un CAI. Yo llegué, me metí en el CAI y el policía me dijo: ¿qué te pasa? Y yo, esa camioneta que va ahí, me dijo que eran policías, que me ahorillara, y me dio temor. Pensé que me iban a quitar la moto, y son policías, van a llegar aquí. Pero como yo le estoy diciendo a usted lo que estoy haciendo, usted le va a explicar. Él tuvo temor y vino aquí, y yo le voy a mostrar mis papeles. Y la camioneta dijo que era policía, y la camioneta pasó por encima del CAI. Siguieron de largo y yo dije: no, yo voy a vender este aparato. Y yo, ¿qué hice, hermano? Cogí y vendí la moto. Me pagaron la moto, lloré. Y un día cualquiera, la persona que se la vendí me dijo: hey, tengo un problema, ¿será que me compras la moto otra vez? Te la vendo más económica. Y yo dije: listo, te la compro. Y cuando yo le iba a comprar la moto, estaba leyendo en la Biblia y me encontré un versículo en la Biblia que dice: no vuelvas a lo vendido. No vuelvas a lo vendido. Cuando yo me encontré con ese versículo en la Biblia que dice: no vuelvas a lo vendido, algo dentro de mí tembló. Y yo le dije a mi esposa: aquí hay un versículo que dice que no vuelvas a lo vendido. Yo quiero comprar la moto, pero aún aunque el Señor me habló que no volviera a lo vendido, yo busqué el dinero para comprarla. Y me acuerdo que mi papá me dijo: mijo, pero si el Señor te habló que no la compraras, que no volvieras a lo vendido, ¿para qué vas a volver a comprar esa moto si ya Dios te está diciendo que no vuelvas? Que no vuelvas a lo vendido. Si ya la vendiste, Dios te dará un carro, te dará otra moto, otra, pero no vuelvas a esa. ¿Sabe qué, hermano? Al que se la vendí fue a mi primo. Y sabe que mi primo con esa moto duró casi 6 años preso, porque unos ladrones copiaron la placa de esa moto, atracaron con esa moto y quitaron la moto y todo, y la placa que tenía era la placa de mi moto. La policía llegó a la casa de mi primo, le hizo un allanamiento, lo metieron preso, porque en la foto salía la moto azul con la placa, y a mi primo lo metieron preso. Duró una cantidad de tiempo preso, como le dije. Y mi otro primo fue a investigar y le preguntó al policía que por qué lo metían preso. Es que con esa moto hicieron un robo. Y mi primo le dijo: ¿dónde está la moto? Y le dijo: la moto está en los patios. Vamos a ver la moto. El policía lo fue a llevar la moto y mi primo le dijo: esa no es la moto de mi hermano. Y el policía: ¿cómo así? Y mi primo le dijo: la moto de mi hermano está en su casa. Y la policía se trasladó hasta mi casa, o sea, la casa de mi abuela, y ahí estaba la moto parqueada con la misma placa. ¿Usted me está entendiendo que Dios me guardó de que me metieran preso? Porque Dios me dijo: no vuelva a lo vendido. Pero si yo hubiese sido gobernado por mis emociones y por lo que yo quería, hubiese comprado la moto, y el que hubiese metido preso era mí. Y yo hubiese estado preso durante 6 años en una cárcel, y mi primo fue privado de la libertad durante 6 años. Si yo paso por alto la voz de Dios, y ese era el problema del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel siempre quería hacer lo que le venía en gana, lo que le parecía. Claro está que mi primo, cuando se comprobó que él era inocente, el Estado le pagó 200 millones de pesos por el error que tuvieron. Y ahí está conectado un hermano que se llama Joseph, que sabe de qué le estoy hablando, porque él estuvo en esa situación con mi primo también, y hubo una situación ahí terrible. Y todo lo que el gobierno y lo que le pudo pagar el gobierno no representa 6 años de cárcel, pero peor es nada. Pero yo hubiese pasado por ese momento. Eso pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre quiso hacer lo que bien le parecía. El pueblo de Israel siempre quiso hacer su voluntad, y siempre que hizo su voluntad le fue mal. Entonces usted, a través de este versículo que yo le estoy leyendo aquí de Jueces, se da cuenta usted de lo que le voy a enseñar en el capítulo 8 de Samuel. ¿Cómo que en el capítulo 7 Dios truena, Dios me da la victoria, los filisteos se lo lleva por 40 años que me estaban oprimiendo? Dios truena de los cielos, mataron a los filisteos, más nunca aparecieron en el tiempo que Samuel estuvo sirviéndole al Señor. Y en el capítulo 8 encuentro lo que vamos a estudiar ahorita. El círculo vicioso estaba a punto de volver a suceder en Israel. Cuando Samuel envejeció, se levantó una generación nueva.
Y ahí sí entramos a la enseñanza del capítulo 8 en 1 Samuel. Ábrala. Habla la Biblia en 1 Samuel. Nos quedan 10 minutos para terminar, pero yo quería darle esta introducción, que no pasan las cosas porque quieran pasar, sino que cuando las personas tienen conductas repetitivas en sus vidas y no hay un arrepentimiento verdadero, puede que en el evangelio te encuentres bien, bonito, gordo, que qué belleza el evangelio, vuelve a caer la persona porque no es Dios el que gobierna, el que se gobierna es la misma persona. Y mire lo que dice el capítulo 8 de 1 Samuel. Mira que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 8, dice: y aconteció que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El primogénito de Samuel era Joel, y el nombre del segundo hijo de Samuel era Abías. Estos juzgaban en Bérseba. Samuel envejeció, así como Elí puso a sus hijos a que hicieran la obra del Señor. Creo que es el único error que le encuentro yo a Samuel en su vida ministerial, porque nosotros no podemos manejar el ministerio de Dios y el llamado de Dios como si fuera algo de descendencia. Yo puedo ser pastor, pero si mi Daniela no es pastora, ni el Nayer es pastor, ni Keren es pastora, yo no puedo delegarle mi función a alguien, aunque sean mis hijos, para que sigan siendo pastores si no tienen el llamado de pastor. Porque es que los llamados no se manejan por descendencia, como la dinastía Min, como la dinastía fulanito, como no. Si yo un día muero y me toca partir esta tierra y no hay en mi familia un pastor, pues a alguien de la congregación que haya crecido al lado mío, que se haya desarrollado al lado mío, que tenga el llamado del Señor, pues él tomará la rienda, porque los llamados no se dan por descendencia ni por dinastía, los llamados los da el Señor. Y Samuel cometió un error. Samuel puso a sus hijos a que hicieran la labor que él estaba haciendo. Samuel ni siquiera le consultó a Dios si sus hijos eran sacerdotes, si sus hijos eran jueces, si sus hijos tenían el respaldo de Dios. Como ellos crecieron con él, Samuel volvió a repetir el mismo error de Elí. Creo que el único error que encuentro en la vida de Samuel es ese. Pero como no venimos a hablar del error de Samuel, claro que ese error de Samuel llevó a que pasara todo lo que pasó. Porque como Samuel envejeció y como la nación de Israel necesitaba ver a alguien que lo dirigiera, y ese es lo que usted tiene que aprender. Yo quiero que usted se lo meta en su cabeza, en su corazón. Dígale al Señor, diga conmigo: gracias por mi pastor, gracias por mi pastora, gracias por los líderes que tú pones, que colocas en una congregación. Diga gracias porque son de una bendición, son del Señor. Pero el líder número uno de mi vida se llama el Espíritu Santo, Dios de los ejércitos en mi vida. Mi pastor es un hombre, ora, ayuna, pero también se equivoca. Yo también me equivoco. Amén. Entonces, gracias por mi pastor que me enseña, que me cuida, que me da palabra. Pero yo no debo vivir por la palabra de mi pastor. Yo debo vivir por la palabra de Dios que sale de la boca de mi pastor. Seguimos leyendo la palabra. Vamos a leer el capítulo y mañana se los explico. El versículo 3 dice: pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él. ¿Se está dando cuenta? Si Samuel era juez y era un hombre de Dios y su hijo no, Samuel debió saber que sus hijos no andaban como andaba él. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. O sea, eran otros torcidos como los hijos de Elí. Aquí la diferencia entre Elí y Samuel era que Elí sí oraba, Elí no oraba, Elí no ayunaba, pero Samuel sí era un hombre de Dios. Y escuche esto. Aquí queda claro que el hombre de Dios no es perfecto, que es un hombre con errores, con horrores, con defectos. Y aquí, aunque Samuel oraba y buscaba al Señor, no oró ni pidió dirección para colocar a sus hijos. Aquí la única diferencia entre Elí y Samuel es que Elí sí buscaba al Señor. Y eso no excusa a Samuel, pero tampoco le condena, porque los hombres de Dios somos imperfectos. Y aunque su vida era íntegra, aunque su vida era un ejemplo a la nación, los hijos de Samuel no eran ejemplo. Entonces el único error de Samuel fue colocar a sus hijos a pastorear. Versículo 4.
Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Aquí comenzó el problema. Samuel envejeció. Ya Samuel no podía visitar como antes lo hacía. Ya no era un niño. Ya era un anciano. Ya era una persona adulta. Y por ende, en su decadencia, en su edad, colocó a sus hijos para que lo reemplazaran. Sus hijos hicieron lo malo. La nación no le gustó. La nación se reunió con Samuel y le dijo, tus hijos son unos torcidos, no andan. Han pervertido el derecho y hacen lo que bien les parece. Entonces ya no queremos que tus hijos nos gobiernen. Queremos que nos deje un rey como las otras naciones. ¿Usted no cree que hubiese podido decir mejor, Samuel, venimos a hablar contigo porque nos hemos dado cuenta que tus hijos no hacen lo correcto, Samuel? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos entre la gente que está contigo a tu alrededor un líder así como tú, lleno del poder, de la presencia del Señor, para que el día que tú no estés, este líder nos pueda seguir guiando y nos pueda seguir llevando al Señor? Ya que tú sabes que Samuel ha sido de bendición para nosotros, nos liberaste de los filisteos, has traído victorias grandísimas sobre nuestras vidas. Y dése cuenta que le voy a decir algo que pasa en mi vida, y se lo digo porque soy una persona que estudia la palabra. En ese capítulo 8, cuando dicen que Samuel ya había envejecido y Samuel no podía ya gobernar Israel, escucha esto. El rey que la nación pide, lo unge Samuel. Y ese rey Saúl, que lo ungió Samuel, reinó durante 40 años y Samuel estaba vivo los 40 años del reinado de Saúl. O sea que no estaba tan viejo para que durara 40 años más. ¿Sí me logro entender? Ya era un anciano, sí, pero no era un viejo decrépito que no sabía ver ni oía, no. Porque él unge al rey que ellos le piden, que se llamó Saúl. Y cuando Saúl hizo lo malo, Samuel es el que unge a David. Y David reina 40 años. Y en la mitad del reinado de David es que Saúl muere. Es que Samuel muere. O sea que Samuel vivió también casi 10 años más del reinado de David. O sea que Samuel duró 50 años más después del capítulo 8 que le estoy enseñando, que era un viejo decrépito que ya no podía. ¿Usted no cree que la nación le ha podido decir a Samuel, sabe que Samuel ha sido un buen juez, quítanos a tus hijos y así viejito como tú estás, dirígenos tú, porque el tiempo que nos dirigiste fuiste de bendición para nuestra vida? La nación se ha permanecido, no ha habido un enemigo que se levante en contra de nosotros. Queremos honrar tus canas y el día que te mueras, Samuel, veremos quién nos dirige. Quita a tus hijos, quédate tú. ¿No cree usted que hubiese sido mejor que hubiesen honrado la nación de Israel las canas de Samuel? Y ese es el problema, que cuando la gente quiere dioses, se olvida de honrar a sus padres. Ese es el problema que hay hoy, que la gente cuando quiere que lo gobierne otro, se olvida de darle la honra a la persona que han estado todo el tiempo con ellos. Y por eso usted ve hoy tantas iglesias y tantos ministerios y tantas cosas, porque la gente que está en la congregación Iglesia Cristiana Espada Cortante, cuando ya se cansen del liderazgo de su siervo José Yepes y se ilusionen con otro, quieren otro rey que los gobierne, entonces saltan a otra congregación y se van para que los gobierne otro rey. Y se olvidan de quién estuvo con ellos, de quién oró por ellos, de quién les dio la palabra, de quién los sustentó, de quién estuvo con ellos cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron escasez. Y hoy la gente cuando tiene llamado se olvidan de quién estuvo con ellos y aparece cualquier pintado en la pared y enseguida se sueltan de la mano de Dios y saltan según ellos a hacer la voluntad de Dios, sin orar, sin honrar a sus padres, sin darle el lugar a sus padres en su vida que se merecen. Eso hizo la nación de Israel. No honraron el liderazgo de un hombre como Samuel, que los guió a la victoria, que los guió a ser libres del yugo de los filisteos. Y apenas aparecieron, dijeron, necesitamos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Si esa nación de Israel
hubiese tenido vida espiritual, se hubiese dado cuenta que Samuel no era el que los gobernaba, que el que los gobernaba era Jehová de los ejércitos. Y cuando ellos pidieron un rey, no estaban de acuerdo con el rey que gobernaba sobre la vida de Samuel. Por eso usted se da cuenta que la gente hoy se va de la iglesia cuando su pastor le habla y no es lo que quieren oír. Ellos se van porque quieren hacer lo que otros también hacen. Por eso cuando tu pastor o tu líder te habla, pesa esa palabra que te están dando. Órale a Dios y pregúntale, ¿es de Dios o no es de Dios? Y si Dios te dice que no es de Dios, pues sigue tu camino. Pero si es de Dios, no te va a ir bien en la vida. A Saúl no le fue bien, porque no lo puso Dios por voluntad. Lo puso Dios por voluntad permisiva, porque la nación lo pidió. Versículo 5 de capítulo 8 dice: y le dijeron, mira, has envejecido. Ya no servía el pobre viejo, ya era un viejo decrépito, ya no masticaba el agua, ya era un pobre inservible. Ese es el problema cuando la gente no quiere que tú lo pastorees. Y le dijeron, mira, has envejecido tú y tus hijos. Has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, dan un rey para que nos juzgue como todas las otras naciones. Esta enseñanza se llama dejando a Dios. ¿Se da cuenta usted el círculo repetitivo en la vida de Israel? No tuvieron en cuenta a Dios en la vida de Samuel y querían otro Dios como las otras naciones. Y las otras naciones no tenían un Dios teocrático que viviera como Dios. Era un Dios pagano que hacía lo que quería. Y la nación quería un rey como las otras naciones. Se cansó del rey del cielo que los gobernaba. Versículo 7 para terminar esta noche. Versículo 6 y 8 dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Versículo 7. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea su rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo conmigo, contigo también. O sea, Dios todo lo sabe, Dios todo lo recuerda. Cuando ellos le dijeron, danos un rey, Samuel se enojó, porque Samuel sintió que lo estaban despreciando a él, porque Samuel era el que estaba al frente. Y Dios le dijo, tranquilo, haz todo lo que te digan, dale un rey, porque no te han dejado a ti, me están dejando a mí. Y el Señor le recalcó enseguida, le dijo, así como hicieron sus padres que me dejaron una y otra vez, ellos hoy también lo están haciendo conmigo y también lo están haciendo contigo. Ese es el problema de la gente que no ve a Dios. Y ese es el problema de la gente que ve a la gente. Y ese es el problema de la deslealtad del hombre hacia su esposa y de la lealtad de la esposa hacia su esposo. Se olvidan de lo bueno y de lo angustioso o de todo lo feliz que vivieron. Cuando aparece otra persona se van. No son leales. Así era la nación de Israel. No eran leales a Samuel, que los ayudó y lo veían. ¿Cuántos menos iban a ser leales a Dios que no lo veían? Versículo 9 dice, ahora pues oye su voz, sin embargo, adviértele solamente y hazle saber cómo actuará el rey que les va a gobernar. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué palabra? A mí esto me entristece. Y yo oro por cada uno de ustedes que están ahí. Porque siempre sea Dios el rey que gobierne sus vidas. Porque siempre sea el Dios que gobierne su vida y sea fiel y sea leal y honre al hombre que Dios usó para que usted esté donde está hoy. Pero no cambie a Dios por nada. La nación de Israel estaba dejando a Dios, no estaba dejando a Samuel. Y ese es el problema que vimos en el capítulo anterior. Para la nación de Israel no era nada. Si yo adoro a Baal, yo adoro a Astarot, yo adoro a la diosa del cielo, eso no es nada.
Así estaba haciendo Israel con Samuel, porque no estaban viendo a Dios, estaban viendo a Samuel. Y ellos estaban pensando que estaban dejando a Samuel, pero en sí estaban dejando era a Dios. Sacar a Dios de nuestras vidas es lo peor que el ser humano puede hacer. Yo no sé cuántos fieles hay ahí, yo no sé cuántos hombres y mujeres de Dios agradecidos hay ahí, yo no sé cuántas mujeres de Dios agradecidas y llenas de Dios hay ahí. Pero no cambies al Dios que tienes hoy. No cambies lo bueno que Dios te ha dado. Puede que tengas un mes en el Señor, 2 meses, 3 meses. Puedes que tengas como yo 37 años en el Señor. Puedes que tengas una semana en el Señor. Pero esa semana que tienes en el Señor, has recibido más de Dios que todos los años de vida que tú tienes. No te atrevas a cambiar a Dios por cualquier cosa que brilla. No te atrevas a cambiar a Dios por cualquier cosa que no parece. No te atrevas a cambiar a Dios y a sacar a Dios de tu vida porque algo no te gustó de tu pastor. No te atrevas a irte al mundo porque tu pastor se equivocó. No te atrevas a irte al mundo porque es que en la iglesia donde yo estoy no hay amor. No te atrevas a dejar a Dios por los problemas que puedan haber en tu congregación o en tu casa. Los problemas de tu congregación no son culpa de Dios. Y tú no puedes juzgar a Dios por el error de un pastor, por el error de un líder, por el error de un hermano, por el error de cualquier cristiano. No, porque el que se equivocó fue el hombre y el que me salvó fue Cristo. Es que yo me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor. Es que yo me voy de esa iglesia porque ese pastor es corrupto. Es que yo me voy de esa iglesia porque los hermanos que están ahí son unos torcidos. Pues ni el pastor, ni los amigos, ni los que se equivocaron murieron por mí y por ti. El que murió por ti y por mí se llama Jesucristo. Y a Él yo le debo la honra. Pero jamás te atrevas a sacar a Dios de tu vida. Jamás te atrevas a sacar a Dios de tu casa. Jamás. Porque el día que saques a Dios de tu vida te va a ir como los 40 años en que reinó Saúl. Y ya yo te enseñé de la vida de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? Porque Dios no lo puso. Dios tuvo que ungirlo porque la nación lo pidió. Pero no porque era el deseo y la voluntad de Dios. Y hace como 2 meses te enseñé sobre Saúl y cómo vivió Saúl. Y cómo Dios tuvo que levantar a David. Porque Saúl no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era David. O sea que sí iba a haber un rey en la nación de Israel. Pero un rey que Dios iba a colocar por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Así nos pasa a nosotros, nos adelantamos a los tiempos. Cuando Dios tiene tiempo para nosotros, la mujer perfecta, el hombre perfecta, el empleo perfecto, el negocio perfecto, nosotros nos adelantamos. Y hoy vivimos golpes, trompadas, garrotazos, moretones, hinchazones, abandonos, infidelidades. Hoy vivimos de todo porque nos adelantamos, dimos un pasito más. Porque quisimos que nos gobernara un rey y sacamos a Dios de nuestras vidas. Así que hermano, este capítulo para mí es terrible, pero está ahí, sentado como un precedente. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sacando a Dios de nuestras vidas. Y yo sé, y lo puedo decir con toda seguridad, voy a orar. Yo te puedo decir esta noche y te lo digo con toda seguridad. Puedo hablar por ti. Es más, lo voy a hacer. Voy a hablar por ti. Yo estoy seguro que con todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tú jamás te osarías sacar a Dios de tu vida. Estoy seguro, lo puedo firmar. Firmo cualquier papel hoy, donde cualquiera de los 25 que están ahí, jamás dejarían a Dios en su vida. Jamás sacarían a Dios de su vida, porque han visto que Dios es fiel, que es bueno, que es grande, que es poderoso. Y que aunque muchas veces nos equivocamos, Dios se mantuvo fiel, leal y recto a nuestras vidas. ¿Será que hay un osado en esta noche? ¿Será que hay un osado en esta noche como la nación de Israel que ose sacar a Dios de su vida? Pues déjame decirte que el capítulo 8 de 1 Samuel está puesto como un precedente, porque todo el que osa sacar a Dios de su vida jamás le irá bien. Amén, hermana Liliana, hermosas palabras. Quiero orar por ustedes en esta noche. Quiero orar por ustedes en esta noche y pedirle a Dios de corazón que ninguna pandemia, ni ningún problema con un hermano, ni ningún error que yo cometa en el futuro te aparte de Cristo. Puede que no me hables a mí, puede que por el error que yo cometa algún día, si Dios lo permite, pueda que sea terrible. Pero que eso, que sea terrible, no te aparte de Dios, porque es que yo no morí por ti. Y yo soy un humano y un día puedo equivocarme y le pido a Dios que me guarde. Pero si tú pones los ojos sobre mí, te vas a estrellar. Porque yo soy humano como tú. También voy al baño, también tengo dolor de cabeza, también me enojo, también porque soy humano.
pero mi deseo es agradar a Dios. Y voy a tratar de hacer lo que al Señor le agrade, mientras yo viva bajo sus parámetros, mientras yo le busque, mientras yo le ore. Pero si yo me suelto de Dios, también seré peor que Saúl, también seré peor que cualquier cristiano que se apartó. Pero le oro a Dios porque me ayude a permanecer en sus caminos. Porque si a la gente no le gusta cómo predica el pastor, no me interesa. A mí solamente yo quiero agradar a Dios. Y no me interesa quién me da la espalda. Yo amo a Dios y quiero que Dios esté en mi vida. Pero yo sé y estoy seguro que no hay un osado en esta noche que diga: yo no quiero a Dios en mi vida. Y voy a orar, y que sé que esa oración va a estar de más. Pero yo sé que aunque tú y yo decidamos no sacar a Dios de nuestra vida, hay alguien que se llama Satanás, que va a hacer lo imposible y va a usar lo que tenga que usar. Y va a tocar a quien tenga que usar. A tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu comadre, a tu suegra, a tu nuera, a quien sea. Él va a usar a alguien para hacerte alejar de los caminos del Señor. Tú tienes que tener la sabiduría y la inteligencia para entender cuándo es un ataque del enemigo, para que no te aparte de su camino. Padre bueno y eterno Dios, con un temor y un temblor en mi corazón por este capítulo 8, que para mí es terrible, Dios. Como una nación tan desagradecida como Israel, después de todo lo bueno que Dios hizo. No solamente Dios, sino Samuel. Dejaron al hombre de Dios que veían y dejaron al Dios que gobernaba al hombre que veían. Se olvidaron de Samuel, que los pastoreó, que los alimentó, que le dio una palabra. Y querían un Dios que lo gobernara, un Dios que lo hiciera como las otras naciones. Padre, ayúdanos a permanecer, y cada uno de los 25 que están ahí conectados, permítele, Señor, que ninguno de nosotros nos apartemos de tu camino, Señor. Saca esa herencia maldita de la nación de Israel de nuestras vidas, Señor. De servirte solamente cuando todo va bien. De buscarte cuando todo va bien. De buscarte cuando tenemos la barriga llena, cuando tenemos el closet lleno de ropa, cuando tenemos cuenta bancaria, cuando tenemos plata en los bolsillos. Ahí todo dicen gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene el hambre, cuando viene la escasez, cuando la barriga desaparece, cuando solamente tienes un solo pantalón, cuando solamente tienes un solo par de zapatos y estás roto, cuando no tienes más nada que ponerte, todavía sigue diciendo: Dios es mi Dios, sigue siendo mi Dios y seguirá siendo mi Dios. Y jamás voy a cambiar a Dios. Esto que estoy viviendo, este solo pantalón que tengo, esta camisa que tengo, lo miro como una prueba, porque sé que Dios está probando mi corazón, pero sé que un día Dios me va a levantar de aquí, me va a bendecir. Y no voy a dejar a Dios, ni voy a abandonar a Dios por un plato de lenteja. Dígale al Señor: ayúdame a permanecer. Que nada de los errores que cometan otras personas me aleje de Dios. Padre, guárdanos. Saca de nuestras vidas ese espíritu desagradecido de la nación de Israel, que se olvidaba de ti cuando moría quien nos dirigía, Dios. No permitas que el Espíritu Santo muera en mi vida. No permitas que el que dirige mi vida, que es el Espíritu Santo, se apague en mi vida. No permitas que el Santo de Dios, que es el que me sostiene, se apague en mi vida, porque el día que el Espíritu de Dios se apague, se apaga mi vida, mi llamado, mi ministerio. Y puedo terminar cambiando de residencia, del cielo al infierno. Ayúdanos a permanecer. Ayúdalos a permanecer. Guárdalos, Señor. Bendícelos. Ayúdalos. Susténtalos con la diestra de tu mano, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que este capítulo 8 de 1 Samuel quede como algo que haga memoria en tu vida. Que no puedes cambiar a Dios por cualquier cosa que brille. Que no puedes honrar a la gente que te ha enseñado, que te ha dado la palabra. Que en medio de esta calamidad te preocupaste por cuidar a tu pastor, por sustentar a tu pastor, porque honraste cuánto tiempo oró por ti, cuánto tiempo te dio una palabra. Te preocupaste por si comió, por si no comió, por si se vistió, por si no vistió. Honra lo que ves, porque si no honra lo que ves, jamás honrarás al que no ves. Y ese es el problema de nosotros. Cuando la gente se muere, ay, qué bueno que era. Ay,
Pero cuando lo tuviste en vida, no honraste a esa persona. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo amaneció? Pastor, ¿cómo se siente? Me gustaría orar por usted. Pastor, aquí cuenta con mi hombro si quiere llorar. Pastor, cuente con mi oración. No tengo dinero, pero aquí tengo una oración. Pastor, quiero orar por usted. Llame a su pastor, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Y no diga, si no viene por aquí. Pero tú no sabes cuánto tiempo ora tu pastor por ti. Honra lo que ves, así como a tu pastor, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Honra a la gente que siempre estuvo contigo. Honra lo que ves. Y no saques de tu vida lo que ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en el devocional de la noche. Porque mañana no hay clamor, porque el clamor es de lunes a viernes. Pero igual usted ayuna, ora en su casa. A las 3 de la tarde mañana no hay clamor, pero usted y yo vamos a orar en nuestras casas en la hora novena a las 3 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus casas. Y en voz bajita te digo, no saques a Dios de tu vida. Que el que te quiera a ti, te quiera con Dios. Y si no quiere al Dios que tú tienes y al Dios que tú le sirves, no es digno de estar a tu lado. El que me quiere a mí, me quiere con Dios, con mi fe. Pero no me voy a quedar con una persona que no quiera al Dios que yo quiero. Porque eso sería honrar al hombre, honrar a la mujer y deshonrar a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Y acuérdate que papi está aquí. Dios te bendiga, te amo. Te bendigo a todos los que están ahí conectados. Comparte esta palabra. Comparte esta palabra, multiplique esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en la noche, a las 9 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Masili Narli, a todos los que están ahí, Dios les bendiga. Diomelis, Carlos Vargas, Dios te bendiga. Jefferson, Dios te bendiga. Elena, Dios te bendiga. Carolina, Dios te bendiga, Caro. Diomelis, Dios te bendiga. Otilia, Dios te bendiga. Ninfa, Dios te bendiga. Obelia, aleluya. Hoy no me tocó llamarla, gloria a Dios. Bendiciones, hermana. Amén. Todos se van, pero los de Dios siempre permanecen. Buenas noches. Dios le bendiga, sierva. No se olvide que me debe un jugo de guanábana. Dios te bendiga.